también como Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Uno de los motivos es manifestarnos ante la negativa, ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia que cierra la posibilidad de extradición de los responsables de la masacre de los jesuitas que están siendo reclamados por España. Y el otro motivo que también nos reúne acá es que hoy 15 de mayo es el natalicio de Segundo Montes, quien con su obra y con todo su trabajo siempre estuvo inspirándonos e invitándonos a trabajar por la justicia y por las víctimas. Entonces, en este acto vamos primero a dar lectura al comunicado de la universidad ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia que se ha hecho público a partir de hoy. Y nuestro director de Proyección Social, Omar Serrano, va a dar lectura a ese comunicado. Luego del comunicado vamos a escuchar unas palabras de reflexión sobre el tema de parte del padre Tojeira, y luego también para recordar la obra y el aporte de Montes, del padre Segundo Montes, Benjamín Cuellar, director del IDU, que también nos dará algunas palabras. Le paso entonces el micrófono a Omar Serrano para escuchar el comunicado. Buenas tardes. El comunicado dice así: la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA, ante la respuesta negativa de 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la solicitud de extradición de 13 militares acusados de participar en la masacre realizada el 16 de noviembre de 1989, en la que fueron asesinadas Julia Elba y Celina Ramos, así como los jesuitas Ignacio Yaguría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Joaquín López, Juan Ramón Moreno y Amando López, manifiesta: 1. Que desde que ocurrieron los asesinatos, la UCA, tanto dentro como fuera del país, ha demandado justicia para las víctimas y sus familiares. Sin embargo, no ha existido en el Estado salvadoreño voluntad de investigar, procesar y sancionar a todos los responsables. 2. La UCA ha exigido siempre que sea la justicia nacional la que abra sus puertas a todas las víctimas, las de antes y durante la guerra, a fin de hacer valer el primer artículo constitucional que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de toda la actividad estatal. 3. Por haber firmado y aceptado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, El Salvador incorporó dicho documento a su normativa interna y eso le permitió a la UCA, en coherencia con su decisión de hacer funcionar las instituciones, presentar 2 denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la primera en noviembre de 1989 y la segunda en noviembre del año 2003. 4. En diciembre de 1999, la Comisión pidió al Estado salvadoreño que, tras una investigación completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, conforme a estándares internacionales, identificara, procesara y sancionara a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, de la masacre en la UCA, y también que dejara sin efecto la ley de amnistía. 13 años después, El Salvador sigue sin cumplir esas obligaciones internacionales. 5. Ante su destacamiento a nivel local, el caso fue presentado por otros actores en la Audiencia Nacional de España, entidad que está facultada para enjuiciar a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos contra la humanidad, sin que hayan sido juzgados en su país y sin importar cuándo o dónde se cometieron las atrocidades. El Código Penal salvadoreño también contempla y acepta el principio de universalidad de la justicia, como ocurre en España y en otros países. Esa es la tendencia global y quienes se niegan a aceptarla son ignorantes o cómplices de asesinos. 6. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España admitió el caso en el año 2009. En el proceso de recolección de evidencia contra los militares denunciados, solicitó en reiteradas ocasiones la colaboración de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, la cual, anticipando su reciente negativa de extraditarlos, nunca brindó la colaboración. 7. Tal decisión confirma que el sistema salvadoreño sigue protegiendo a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos,
crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Ello impide que las víctimas conozcan la verdad, reciban justicia y se les repare el daño causado. 8. Pese a que aún no se ha hecho público el razonamiento de la Corte Suprema de Justicia para negar la extradición, queda claro que pesa más el sometimiento de los poderes amparados en la impunidad que la voluntad de transitar por la verdadera senda que conduce a la paz social. 9. Al igual que en otros casos denunciados, el Estado salvadoreño es el último responsable de no actuar en contra de los criminales. Le niega a la población de forma sistemática la protección de un conjunto de derechos esenciales y muestra así su total desprecio a los tratados internacionales en la materia. Por todo lo anterior, la UCA, primero, renueva su compromiso universitario de seguir buscando y demandando justicia para este caso en el sistema de justicia nacional, lo que incluye el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, ofrece seguir acompañando los esfuerzos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como las diversas organizaciones sociales en la construcción de un nuevo El Salvador en paz sobre la base de la verdad y la justicia. Y tercero, insta al sistema nacional a que investigue, procese y juzgue a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, para así estar a la altura de, por ejemplo, estados como el chileno, el argentino y el guatemalteco, cuyas experiencias no solo muestran la poca fundamentación del miedo de regresar al pasado, sino que también aclaran cuál es la ruta hacia un futuro mejor. San Salvador, 15 de mayo del año 2012. Luego de escuchar el pronunciamiento, vamos a pasar el micrófono al padre Tojeira para que nos haga algunas reflexiones al respecto. Buenas tardes a todas, todos. Agradecer al Departamento de Sociología este acto de recuerdo tan, de alguna manera, sensibilizador. A mí me impacta ver estas personas tiradas ahí con sábanas, porque yo fui el que le puso las sábanas a los compañeros cuando estaban tirados en la hierba, ¿verdad? Es decir, y le puse las sábanas porque me indignó ver que sobre los cadáveres se estaban posando las moscas, ¿no? Y me parecía, bueno, una falta más de respeto, ya que en aquel momento sentía que no podía luchar contra los asesinos, al menos contra las moscas, ¿verdad? Que algo se parecía a los asesinos. Agradecer y luego reflexionar un poco, ¿verdad? Es decir, yo creo que el mensaje de nuestros compañeros es un mensaje permanente para la justicia de este país, esa pobre justicia que funciona mal. Y la prueba la tenemos no solamente en esta sentencia, sino también en el modo de darla. Estos señores de la Corte Suprema primero toman una decisión y luego la fundamentan. ¿Bien? Al revés exactamente de lo que debe hacer un sistema jurídico desarrollado y decente. Esto no es una afirmación gratuita. Ustedes pueden ir a la propia página web de la Corte Suprema y van a ver allí las discusiones de la Corte y cómo dicen, en el caso por ejemplo este de la extradición, hay toda una serie de discusiones internas. Al principio, cuando salió lo de la difusión roja, hay una discusión que está puesta ahí en la página web que decía más o menos, bueno, la decisión es decir que no, pero que los técnicos la fundamenten, así textualmente. Con un sistema judicial de este tipo, evidentemente no vamos a llegar muy lejos, ni en el desarrollo social, ni en la convivencia pacífica, ni en la cohesión que necesita un país para alcanzar el desarrollo. En ese sentido, yo creo que hay que ver esta supuesta sentencia, porque todavía no está publicada. Lo único que está publicado es la decisión, y siempre el más charlatán de ellos anticipó su reflexión, que también es una reflexión bastante ridícula, porque dice, los vamos a juzgar por la Constitución pasada, ¿verdad? Juzgar por constituciones pasadas no es tampoco un acto jurídico muy brillante, ¿me entiendes?
Entonces, este tipo de situación yo creo que nos ayuda sobre todo a reflexionar sobre la realidad y a ser más exigentes con nuestro propio sistema judicial, que haya gente decente. El problema de tener gente decente lo hemos visto en la sala, que cuando han empezado a comportarse con decencia, tanto el Ejecutivo como el Legislativo se han puesto histéricos, ¿verdad? Porque no hay otra palabra para definir el modo de comportarse de estos poderes cuando la Corte, la Sala de lo Constitucional no le da la razón. Entonces, una reflexión permanente creo que es muy importante y nos ayuda el recuerdo de nuestros compañeros y ver cómo se procede con ellos, ¿verdad? El segundo punto que creo que es importante, creo yo que es ver que la UCA no se resigna, ¿verdad? Y no es complaciente con este tipo de decisiones. Yo creo que quedan muchas cosas por hacer. Una de ellas es que la Fuerza Armada pida perdón institucionalmente por estos crímenes. Aunque no hubieran sido institucionales, el hecho de no querer reconocerlos los convierte en institucionales. Lo mismo que el crimen del Mozote, ¿verdad? Esa masacre, o la del Zumpul que acabamos de celebrar ayer, ¿verdad? Este tipo de masacres, cuando se niegan, se convierten automáticamente en crímenes institucionales. Falta no solamente que el Ejecutivo reconozca, sino que también la Fuerza Armada, en cuanto a institución culpable, ¿verdad?, de estos crímenes, reconozca el crimen. Y en esto creo que es importante ser inflexible, ¿sí?, porque no podemos tener un poder al margen de la ciudadanía, no podemos tener un poder al margen de los derechos humanos. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema de gobierno basado en valores y en el que al poder se le ponen límites. Límites es lo que no quieren tener estos señores del poder, ni lo quiere tener la Fuerza Armada, ni muchas veces lo quiere tener la Asamblea o el Ejecutivo. Pues al poder se le ponen límites en democracia. Tenemos que mejorar nuestra democracia, que no quiere tener límites, solo quiere tener formalidades democráticas, pero no límites en el ejercicio del poder. Y en tercer lugar, pues quisiera yo hacer una referencia a Montes, ¿verdad? Estoy seguro que Montes hubiera recordado ayer fuerza la masacre del Zumpul. Él era tremendamente solidario con los refugiados, había ido a Colomoncagua y se había hecho muy amigo de la gente de la ciudad que le puso después Segundo Montes, ¿no?, de los refugiados en Colomoncagua. Era muy amigo también de la gente de Mesa Grande. Estos, los del Zumpul, son los que huyeron a Mesa Grande, ¿verdad? Entonces, creo que si él viviera lo hubiera celebrado, no celebrado en el sentido de una celebración, pero recordado profundamente. Se hubiera alegrado con que la tutela legal del arzobispado haya abierto el caso y haya impulsado la apertura del caso. Se hubiera alegrado y hubiera estado hablando con los ex refugiados, el gran interés de él, inmigrantes, refugiados, y hubiera recolectado, creo yo, mucha más información que la que tenemos. Entonces, digamos, recordar a Montes es muy importante porque sigue siendo una persona generadora de ideas, generadora de esperanzas y generadora de modos concretos de enfrentar los problemas. En el tema de los migrantes, Montes fue pionero en El Salvador. Empezó a preocuparse muy rápidamente y empezó a ver pros, contras de la migración. Hoy, cuando los migrantes siguen sufriendo prácticamente delitos equivalentes a los delitos de lesa humanidad, casi podríamos decir que lo que se comete con los migrantes es un genocidio. Si ustedes ven la definición de genocidio jurídica, pues, modos sistemáticos de eliminar a sectores sociales procedentes de un país, de una raza, etcétera, ven que hay un sistema de eliminación o casi destrucción, no necesariamente eliminación para hacer genocidio, pero destrucción o daño severo a personas que proceden de un mismo lugar o tienen una misma cultura, etcétera. Con los migrantes se procede como se procede en los genocidios. Eso es algo real. Y estoy seguro que Montes estaría también, como estamos o están muchos de esta universidad, hay un trabajo con migrantes interesante, pero Montes estaría también ahí. En este sentido, pues,
haber elegido este momento para reflexionar y recordar a nuestros mártires me parece muy importante. Este momento en el que Montes cumpliría, ya no me acuerdo si lo mataron de 56 o de 57 años, pero bueno, han pasado ya casi 22, estaría 78, 77, 78 años, tendría o 79, por ahí estaría. Pero yo creo que estaría muy vivo, ¿verdad? Él era un hombre fuerte y un hombre decidido, con mucho ánimo, y estaría, pues, como decimos popularmente, fregando todavía, ¿verdad? Es decir, insistiendo, luchando, generando ideas, discutiendo, y siempre con ánimo para defender aquello en lo que él creía. Entonces, termino animándoles a que este cumpleaños de Montes, este enfrentamiento de la UCA con un muy valioso comunicado, ha enfrentado también, es decir, termino animándoles a todos, agradeciéndoles y animándoles a todos a seguir en esta lucha por la humanización del Salvador, ¿verdad? Es decir, aquí hay un problema humano grave, hay una deshumanización en las estructuras estatales, una deshumanización en los criterios éticos, una deshumanización en el campo de la solidaridad. Bueno, hay que presentar eso con los migrantes, con los pobres, con todos aquellos que necesitan que se les eche una mano. Montes es un ejemplo, es un impulso, y gracias por estar aquí todos y todas. Pues entre el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, aparte de haber temas en común, intereses en común, tenemos en común a Segundo Montes como su fundador, y por eso le pedimos a Benjamín que también pudiera expresar unas buenas palabras en su recuerdo. A riesgo de que me fregue Chema, como acostumbra hacerlo, yo creo que soy la persona menos indicada para estar hablando de Segundo Montes acá, porque cuando inauguramos el auditorio de Segundo Montes en Ericas, yo comentaba, ahí fue que me dijo en público Chema, que mi relación con Segundo Montes en vida no fue muy agradable, fluida, buena, por decirlo de alguna manera, por dos razones. Era mi profesor de física, que es la materia que más odiaba, y era él uno de los que pegaban más duro, le pegaban fuerte la pelota en el equipo de fútbol de los profesores. Yo era el portero del equipo de los alumnos. Después le perdí la pista, ¿verdad? Y me lo encontré en San José, Costa Rica, en agosto, septiembre de 1985. Estaba en México, tenía 2 años, menos de 2 años de estar en México. Acabamos de fundar un Instituto de Derechos Humanos, un centro de derechos humanos en México, el tercero que se fundó en México, pero con la contra, no con los jesuitas, sino que con los dominicos. Y Segundo Montes acababa de fundar en El Salvador el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Nos encontramos en el curso interdisciplinario de Derechos Humanos del Instituto Interamericano, era el tercero que había en ese entonces, el tercer curso que se organizaba. Y miren, yo le coqueteé a Montes de todas las formas que pude durante 2 semanas para que me trajera. No me trajo, yo dije, eso responde a que nunca nos quisimos, ¿verdad? Pero no, hace poco alguien me contó que Segundo Montes comentó de que me había encontrado allá con la gente del IDUCA, el grupo inicial del IDUCA, y que no me había invitado, que yo le había contado, que se dio cuenta el hombre, ¿verdad? Y que estaba yo queriendo venir, y que no me había invitado por mi seguridad. Paradójicamente, a él lo asesinaron y yo vine a sustituirlo. No sé, que también, probablemente no mucho, porque estar a la altura de Montes es difícil. Pero desde entonces yo fui descubriendo la figura del Padre Montes, ¿verdad? Ya no el profesor de física, ni el contrario, el rival futbolístico, sino que el Montes visionario y vigente. Segundo Montes, de eso tenía antecedente yo, porque junto con mi hermano Roberto Cuellar fundaron el Socorro Jurídico Cristiano en 1975, antes que la Vicaría de la Solidaridad en Chile, que se fundó en en agosto de 1975, en la época de posterior, días después, la sangre estaba fresca todavía en las calles de San Salvador de los estudiantes universitarios asesinados el 30 de julio.
Ahí nació el Socorro Jurídico Cristiano y posteriormente, y fue, como decía, la primera institución de la que yo tengo conocimiento en América Latina declarada oficialmente, institucionalmente, como un organismo de derechos humanos, de iglesia. ¿Por qué fue visionario? Pues sí, porque en ese momento era cuando El Salvador estaba entrando a la preguerra, ¿verdad? Y se veía venir ya, o se iba a venir lo que se vino después hasta llegar a la guerra. Pero también fue visionario porque fue el primer científico social que le entró al tema de la migración, el desplazamiento interno y las remesas. Chema creía que era el discurso el que traía aquí, pero en sus palabras le voy a comprobar lo visionario que era. Dice, en el final de la conclusión de su investigación sobre refugiados salvadoreños en Estados Unidos de 1987. Para terminar, dice, textual, pensamos que es conveniente insinuar que se está operando un cambio importante en la idiosincrasia de los salvadoreños, que introduce nuevas pautas de comportamiento y va en contra de la característica de, comillas, laboriosidad y espíritu emprendedor salvadoreño. La guerra es la que está produciendo esas modificaciones, a nuestro juicio irreversibles. Los miles y miles de soldados que se han acostumbrado a un tipo de vida inusual en los años más productivos, se les ha dado armas y poder. En varios casos no retornan a formas dignas de trabajo y de ganarse la vida. Los casos de soldados y exsoldados que cometen atropellos y actos criminales se repiten cada vez más. El desempleo creciente, que alcanza cotas intolerables, afecta de manera especial a los jóvenes que entran al mercado de trabajo y les obliga a emplear su tiempo no siempre en ocupaciones socialmente tolerables. Los miles y miles de desplazados, para los que no se encuentran ni aplican soluciones reales, productivas y dignas, están sometidos a un aprendizaje de parasitismo e indolencia, especialmente las nuevas generaciones en crecimiento. Las familias de ese millón de salvadoreños refugiados en los Estados Unidos se están acostumbrando a depender en gran medida de las remesas que les envían, y frente a la crisis económica y el desempleo imperantes, muchas de ellas están graduándose en la escuela de la dependencia pasiva. No es cierto que todos los exsoldados, exguardias, expolicías, exmiembros de la defensa civil sean antisociales. Tampoco es cierto que todos los que no encuentran empleo se conviertan en lumpen, ni que todos los desplazados sean parásitos, como bien probamos en Instituto de Derechos Humanos de la UCA 1986. Ni tampoco es cierto que todos los pueblos se hayan quedado casi sin mano de obra fecunda, como los casos de Inticucá y Casitas, o que todas las familias se hayan vuelto pasivas e indolentes, esperando la remesa del pariente de Estados Unidos y no queriendo aceptar trabajos poco remunerados, como se oye con alguna frecuencia. Pero no hay duda que algo está cambiando en el modo de ser del pueblo salvadoreño, en la bien probada laboriosidad e ingenio para sobrevivir e inventar medios de ingreso, y que se puede extender cada vez más la actitud de pasividad e indolencia. Cuanto más se prolongue la guerra y todas esas consecuencias que en ella se originan y de ella se derivan, tanto más riesgo hay de que el cáncer sea activo, creciente y se imponga al resto del organismo nacional y social. 1987, anunciando lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Anunciando el fenómeno de las maras, ¿verdad? Advirtiendo lo que podía pasar. Ese Segundo Montes, por eso, además de ser visionario, es vigente. Yo creo que la capacidad de convocatoria de Segundo Montes está aquí, la muestra está acá. Ahora en la mañana, Roberto, ¿verdad? Álvaro, hablamos, me hablan para ver cómo se organizaba esto, y aquí están, casi 60 o más de 60 personas convocadas por Segundo Montes. Yo creo que el mejor homenaje que le puede ser el IDUCA a Segundo Montes, aparte de esta reflexión o esta reflexión, es el taller que estamos desarrollando con víctimas y organizaciones que acompañan víctimas en el auditorio del ICAS, ¿verdad? Sobre justicia transicional, y el seminario que se está desarrollando también en el ICAS sobre transmigración. O sea, casualmente, el día del nacimiento de Segundo Montes, estamos trabajando en los dos temas que él lo apasionaron y por los cuales dio la vida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues con esto damos por finalizar nuestro acto y les agradecemos mucho su presencia
por habernos acompañado en este acto simbólico y conmemorativo. Así que les pido un nuevo aplauso en honor a Montes, en honor al pronunciamiento de la UCA y pues para animarnos a seguir luchando y trabajando por la justicia. Vemos. Castigados.